Don José, contame, ¿cómo ves tú el tema del mundo espiritual en el Palo Monte? ¿Qué definís o cómo definís mejor el tema del mundo espiritual? ¿Qué es para ti y qué es para tu vivencia dentro de la práctica de esta religión? Bantú allá en el Congo, es básicamente el mundo de los ancestros, Ujú. que están todos sus descendientes fallecidos en una dimensión espiritual y que en esa relación de las tribus Bantú, que son de la región del Congo, lo que está dentro del área de Angola también, y la cuestión es la siguiente, el enfoque que ellos tenían era, el mundo espiritual era el mundo de sus ancestros, de los miembros de sus tribus fallecidos, en los cuales ellos establecían una comunión espiritual con ellos. ¿Qué Claro. pasa? Pues ese es el concepto que ellos desarrollaron de acuerdo a su realidad trivial, Ujú. vamos a llamarlo de ese sentido, y que eso estaba vinculado, el culto de los ancestros estaba vinculado con las fuerzas de la naturaleza, con con la fuerza de la luna, con la fuerza del sol, todo estaba conectado, vinculado con la realidad de esas tribus. Claro, perfecto. O sea que es una religión que a mí me parece una palabra muy importante ahí, el animismo, la palabra del animismo, que es que aquello que, digamos, circunscribe, que nos rodea, la naturaleza, todo está animado, todo tiene, digamos, un componente vivo, la naturaleza está viva, las piedras están vivas, las rocas están vivas, es decir, es un animismo porque concibe que todo es susceptible de vida, ¿cierto? Y que todo es susceptible también al mismo tiempo de ser, sí, La magia Congo y el desarrollo del palo malongo, que fue el primero sí, que se originó en tierra de Cuba, después palo monte, ujú, después palo mayombe y después un palo cubano que se desarrolló que se llama la quimbisa, sí, que lo fundó el señor Dolores Facundo Petit. Lo que quiero hablar en este aspecto de esta evolución o desarrollo del ujú, palo es que los conceptos ancestrales de lo que tenían los primitivos de la región del Congo se mantuvieron en la práctica del palo malongo y el monte. Básicamente ese concepto de la conexión no solamente con las fuerzas de la naturaleza, sino con las fuerzas del cosmos, y que eso estaba en interacción con el mundo de los ancestros. Déjame explicarte algo bien por importante supuesto, respecto a esto. claro que sí. Este, Cuando los negros congos allá en el África miraban hacia el cielo, hacia el firmamento, veían un sinnúmero de puntos luminosos, miraban para el cielo estrellado y para ellos eso significaba la conexión con sus ancestros. Antes de entrar al aspecto de la ceiba, Ujú, que después la ceiba empezó a verse como el árbol sagrado del palo, correcto, sí. donde tú te podías comunicar con tus ancestros, pero el primer punto de observación de esas tribus Bantú Congo era el firmamento, las estrellas. Y de ahí es que empieza ese vínculo con una conciencia cósmica que se ha perdido y se ha deteriorado en la práctica del mayombe, Correcto, que después durante esta conversación lo vamos a hablar. correcto. Entonces lo que te quiero decir es lo siguiente, que ese conocimiento de vincular tanto a los ancestros, las fuerzas de la naturaleza,
y al cosmos, ese conocimiento ancestral se mantuvo dentro del Malongo y se mantuvo el siglo XVI hasta el siglo XVII el Palo Monte. Después de Mayombe, pues hubo una degradación de ese conocimiento que muchos practicantes del Mayombe no se han dado ni por enterado de esa realidad, pero te estoy hablando que siempre esto viene de un conocimiento ancestral. Ancestral, claro. Es la conexión de naturaleza con el cosmos en esta religión. No puedo dejar a un lado el concepto que tú hablaste de animismo. Uh-huh. Animismo, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a un practicante del Palo en México, le preguntaron que si la religión del Palo Monte era animista. Y él no supo contestar eso. La realidad es que animismo es que todo vive. Hay una esencia que vive en los palos, en las piedras, en los bejucos, Uh-huh. en el agua. Todo está vivo, todo hay energía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el concepto que utilizan los negros congos para definir eso un poco más específico? Enquisi. Enquisi en toto, que tiene que ver con el elemento tierra. Enquisi bukula, que tiene que ver con el elemento fuego. Enquisi guamba, que es el elemento agua. Y el enquisi enquili, que es básicamente el elemento aire. Uh-huh. Así que en la práctica del palo, básicamente Malongo, Palomonte y Mayombe, aunque muchos de los practicantes no saben que esta es una práctica mágica que está envuelto los 4 elementos de la naturaleza, Sí. Y que es una práctica típicamente animista. Animista. Y yo quería aclarar ese punto que tú habías traído inicialmente para ampliarlo un poquito más. Correcto. Es una religión animista, es una religión que hay que entenderla en ese contexto, en que, digamos, todo tiene una vibración. Y tú tocas un tema muy importante y es la energía. Todo es susceptible de ser energizado, todo tiene una energía. Las piedras, los árboles. La práctica del palo es 99.9% energía. Energía. Esa conciencia energética no la tiene la mayoría de los practicantes del Mayombe. Mayombe se enfatiza más en el muerto, en el espíritu, pero no enfatizan que cuando yo trabajo con las fuerzas de la naturaleza, cuando yo trabajo con el cosmos, cuando yo trabajo con las entidades espirituales, yo estoy trabajando con energías, con energía. Y esa conciencia, muchos de los practicantes del palo no lo tienen. No la tienen, o sea, desconocen que esta práctica, siendo ellos practicantes, yo debo decir, yo no soy practicante de la religión, me parece curiosa sus rituales, sus ceremonias, su parafernalia, ¿cierto? La enganga, yo entré, digamos, o entré no, pero me inquietó esta religión por el tema de la enganga, que más adelante podemos hablar de él. Pero como tú dices, ellos no tienen conciencia, una conciencia cósmica de que esto es una práctica religiosa, aún siendo practicantes. Esos que tú dices no son conscientes de que prácticamente estas religiones, como yo diría muchas religiones, eso lo podemos discutir, tienen un componente energético muy fuerte. ¿Qué piensas de eso, Tata José? Lo que pasa es lo siguiente, que el concepto típico que nos han inculcado en las universidades, en los lugares que hemos entrado en esta tertulia, es que la energía no se destruye, la energía se transforma. Correcto. Cada objeto que hay en la naturaleza tiene una frecuencia, una energía y una vibración. El maestro Nicolás Tesla le dio una cátedra a muchos científicos de su época, indicando las cosas no son cosas por lo que es, sino porque hay unos elementos que están dentro de una cosa material. Esa cosa material tiene frecuencia,
tiene energía Ujú. y tiene vibración. Correcto. Y cuando se va a trabajar muchas veces en aspectos de la medicina, se va a trabajar en aspectos, sí hay que tener presente que si yo trabajo con una energía de baja vibración, yo puedo enfermar a una persona. Contrario, cuando yo utilizo una energía de alta vibración, Claro, yo puedo sanar a una persona. claro, Porque los niveles vibratorios, cuando se trabaja con este tipo de entendimiento, es importante para la recuperación de una persona el tipo de energía que yo estoy utilizando. Y eso aplica en las plantas, en los palos, en las cosas que yo utilizo. Cuando yo voy a trabajar medicina natural, yo tengo que ver que una planta no conflija con otra por su nivel vibratorio energético. claro, ¿Entiendes? Y claro. ese tipo de conciencia no lo tienen muchos mayomberos. ¿Entiendes? Sí. No tienen esa conciencia de que, como tú dices, hay que pensar, y como decía Tesla, hay que pensar el universo, la existencia, la vida misma en términos de vibración, de energía, de frecuencia. No tienen esa, como ese fundamento, porque yo siento y lo que veo desde afuera, sin ser, como digo, un practicante, es que ellos practican su religión, pero no conocen los fundamentos de la misma, es decir, no conocen de dónde viene el asunto vibratorio, el asunto energético, el asunto de frecuencias, y por lo tanto su visión en lo que he visto es que es un poco como muy cerrada, ¿cierto? Eso viene de África y eso solamente, como usted decía, es el mayombe, la calavera, el tierra de cementerio, en Fumbes y ya, pero eso tiene un fundamento. Yo creo que podríamos decir, don José, que el negro Congo sabía ese tipo de cosas, sabía de energía, sabía de frecuencia, el ancestro, ese primer ancestro que tenía esa conexión con la naturaleza y con el cosmos, sabía de frecuencia, de energía, de vibración. Podríamos aventurarnos a hacer esa aseveración, esa afirmación. Uno sabe que ellos tenían esa conciencia cósmica, Ujú. tenían esa conciencia energética por los conceptos que yo utilizaba. Los mayomberos ven que hay una palabra dentro de su diccionario que se llama wanga, wanga. ¿Qué significa wanga? Energía. Engolo, ¿qué significa? Fuerza. ¿Qué significa este, Ubuntu? Yo soy. El concepto yo soy, el concepto yo soy es un concepto metafísico. Uh-huh. Y los congos, lo que pasa es que los congos definían estas realidades con unos conceptos distintos, con una terminología distinta de acuerdo a su tradición cultural. Entonces ellos no estudian la gnosis de las palabras para uno comprender los conocimientos ancestrales de estos grupos. Uno tiene que hacer un análisis profundo en los conceptos que utilizaban esas tribus en cuanto a la energía, en Claro, cuanto al espíritu, en cuanto a otros aspectos importantes de su vida. claro. Entonces, lamentablemente, hay leyes, otra cosa, hay leyes, la ley de la polaridad, de lo Uh-huh. positivo y lo negativo, el yin, el Claro, yang, claro. eso está presentado también en estas tradiciones, pero ellos lo definen de una forma muy distinta. No vas a esperar que va a utilizar la misma terminología que nosotros estamos utilizando ahora. O sea, Claro. ellos utilizan la terminología de acuerdo a su contexto cultural. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a toparme con el vocabulario bantú, bakongo, me doy de cuenta que esta gente era más avanzada de lo que la gente cree. claro, claro. Entonces, un análisis profundo. Entonces, pues, esta práctica trabaja, el Palo Monte trabaja con dos elementos bien fundamentales, con la energía cósmica, las fuerzas de la naturaleza y la fuerza del enquisi, del espíritu, que no es meramente una persona fallecida. Uh-huh. El enquisi para el negro Congo era todo lo que vivía en la naturaleza. Todo esto que estaba vivo, un Ikisi. Un desencarnado es un enquisi, todo era enquisi, pero ellos tienen hasta un problema hasta para bregar con esa palabra, imagínate.
problema es que es una terminología como estamos hablando, hay que entenderla en el contexto. Y digamos que hay que entender que bajo esta concepción mágica y religiosa y animista, por supuesto es otra palabra clave que estamos nombrando, hay que entender que las plantas, los árboles, yo veía que incluso la definición de palo, ¿por qué se llama palo monte? ¿Por qué se llama palo mayombe? Podría ser porque los palos eran los árboles, esos elementos tan importantes dentro de esta religión que tú hablabas de la ceiba, árbol, un árbol sagrado. Uno dice, pero ¿por qué palo? ¿Cierto? Podría uno preguntarse. Y el palo es porque hay un respeto, y más que un respeto, una veneración y un entendimiento de que son fuerzas energéticas, son inquisis. El inquisi de Don José Tata José es como una entidad espiritual, lo podríamos definir así. El inquisi en ese contexto es una entidad espiritual que está en los árboles, que está en el agua, que está en los palos del mayombe o del palo monte. ¿Cómo ves tú esa definición? Sí, Los espíritus, el espíritu, el concepto que ellos tienen limitado es que hablan de los espíritus de personas fallecidas o desencarnadas. Pero en el esoterismo europeo hay también el concepto de los elementales. correcto. El elemento o sea que hay espíritus que se le llama enfuiri, se utiliza enfuiri, algunos utilizan otros conceptos. A los espíritus que viven en la naturaleza, que viven en los objetos, los enquisi, que viven en los objetos del monte. Entonces, cada enquisi tiene sus particularidades. Entonces, ¿qué pasa? Son energías, pero son energías que se deben usar en los contextos donde ellos están inmersos. ¿Ok? Correcto. Entonces, el concepto en Kisi es un concepto, porque básicamente el espíritu es energía, pero esa energía tiene una cara de acuerdo a los objetos que hay en la naturaleza, pues representa unas energías distintas, una vibración distinta, una frecuencia distinta. Todos vienen de un mismo origen, pero hay sus distinciones, ¿entiendes? Correcto. O sea En lo que esencial, todo tiene lo esencial, que es creado por Ensamble. Ensambi, que es el Dios creador, Ensamble es Dios altísimo, el Dios de los Congos. el Y Dios de los... la mano creadora de Ensamble se llama Malongo. El concepto Malongo, como lo utilizan estos practicantes del Mayombe, hablan de Malongo como si fueran rituales, como si fueran rituales dentro de un cuarto fundamento, que de toque de cajón muerto. O sea, un concepto, porque ellos perdieron la esencia de lo que es Malongo. Malongo es la fuerza creadora universal de Ensambi. Ensambi no, él crea, pero él utiliza un intermedio para crear. Eso se llama Malongo. Entonces, cuando la gente escucha Malongo, cree que es artes oscuras, brujería, hechicería. Y Malongo no significa nada de eso. Malongo es la fuerza creadora de Ensambi. Ensambi utiliza Malongo para crear la naturaleza, pero la fuente primaria de creación es la cósmica en Ensambi, porque Ensambi está en el alto astral. Claro. ¿Qué pasa? Que los practicantes del palo se han desconectado de esa conciencia cósmica que ellos tenían y se han quedado, cuando tú le preguntas a un mayombero con qué ellos trabajan, ellos te van a decir con la fuerza de la naturaleza, pero las fuerzas de la naturaleza no salieron de la nada, salieron de un principio superior, pero ese tipo de conocimiento es lo que ellos carecen completamente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que todo es energía. Un enquise, ¿qué es enquise? Un espíritu, ¿qué es? Energía. Energía. Pero esa energía tiene distintas cualidades que se distinguen unas con otras.
Y a pesar de la distinción, siempre hay algo que los une. Correcto. ¿Cómo es la palabra? Aunque haya diversidad, siempre hay unidad en todo Unidad. esto. Es una diferenciación que al tiempo hay una conexión y hay una conexión que une eso que dices, por ejemplo, del malongo, entendido como la fuerza creadora. Es decir, hay un Dios altísimo en Zambi, en ese lenguaje, en el lenguaje, esto es Kikongo, hay que decirle a la gente que Kikongo es el lenguaje bantú de esas tribus bantú del centro de África. Y esa fuerza es como la mano creadora, es decir, es a través de esa fuerza que se crean eh, el universo, el cosmos, la naturaleza, a través de esa fuerza creadora que es el malongo, que es la fuerza como, como la fuerza, digamos, yo supongo que debe tener algún equivalente en otras religiones, porque finalmente yo lo que percibo es que todas estas religiones, si bien tienen características, si bien tienen rituales diferentes, están muy, digamos, el tronco de la religión, de las religiones del mundo, de las manifestaciones religiosas, es prácticamente el mismo, ¿cierto? Hay rituales, hay unas concepciones, unos nombres. Hay Sí, una cosa que las personas que trabajamos en energía sabemos por qué se da eso. ujú, La, la, este, un suscriptor me escribió a mí y me hizo esa misma pregunta. La energía de Zambi está en el astral, es una energía vibracional alta. Esa energía pura como la tiene en Zambi no puede llegar directamente al ser humano porque el ser humano no tiene la claro, estructura claro, energética para poder trabajar con esa corriente energética. Entonces viene este elemento intermedio que se llama malongo que regula esa energía claro, y baja esa energía a través de las fuerzas de la naturaleza, todos los componentes para que esa energía, el nivel vibratorio sea adaptable al ser humano que está en conexión con Sandy. Nunca tú te puedes conectar a una energía de alto astral. El ser humano no puede conectarse con energía de alto astral si no está a la par a su mismo nivel vibratorio. correcto. Es como un regulador. Porque esos son principios, si son principios energéticos, Ujú, son principios energéticos. O sea, la energía es como de una sí, termoeléctrica, sí, sí, le sí, sí, envían energía a un transformador, que hace el transformador, baja el voltaje para que pueda ser adaptable a la energía de las claro, casas, claro, para claro que que las sí. casas puedan utilizar sus enseres eléctricos, porque si realmente no hay un elemento filtro, pues entonces el sistema eléctrico de las casas va a colapsar por el alto voltaje. Claro, ¿Entiendes? es un Ese es el regulador. concepto que hay. Sí, ¿Por qué tiene que haber unos niveles en la creación? Y cuando entramos a los 7 chakras, ¿por qué la constitución de los 7 chakras en el ser humano? Es un elemento de filtración energética para tú poder canalizar la energía que viene del cosmos, sea chi, sea ki, sea prana. Esa energía tú la puedes canalizar a través de un pranayama, una respiración, ujú, para que esa energía baje al primer chakra que queda en el coxis y pueda subir esa energía en un proceso de inhalación y exhalación a, ¿cómo se llama? A, a, al, a la área del cerebro. sí, eso es como, ese es el Kundalini. Ese es el Kundalini, don José. Esa es la energía que se le llama Kundalini y esa energía es la que las personas a través de una práctica de yoga desarrollan. Claro, hay que decir algo y es que el Tata José es, a pesar de ser un líder espiritual de esta religión en Puerto Rico, en la isla del encanto, es también
una persona que pues obviamente tuvo una formación muy cercana al yoga y que a las prácticas yógicas y que no ve en ello como una rivalidad, porque uno podría decir, no, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver Palo Monte, esta religión africana, con el pranayama, con el prana, que son conceptos de la tradición yogi? Y uno podría decir ingenuamente, pero eso no tiene nada que ver. Uno podría decir, eso no tiene ninguna relación. Pero lo que comprobamos o lo que se ve, lo que se lee y quien va más allá, se da cuenta de que sí hay mucho que ver con la tradición yógica, con la tradición del prana, con la tradición de esta sabiduría de la India. Porque finalmente volvemos a la misma idea, todo está conectado, todo hace parte de un mismo tronco. Las manifestaciones religiosas hacen parte de ese tronco que compone la humanidad, ¿cierto? Entonces, ahí me parece que la observación es muy clara y es decir, mire, esto tiene que ver, todo tiene que ver con todo, que se manifiesta, que haya rituales, que hayan ceremonias diferentes de acuerdo a sus lugares de contexto y sus lugares geográficos, ya es otra cosa, ya es distinto. Pero el circuito del ser humano es la columna vertebral. La columna vertebral, en la India se hablaba de Ajá. la serpiente de fuego, porque ahí pasaba el flujo electrobiomagnético, la energía que sostenía a través de la respiración, a través de la inhalación y exhalación consciente. Esa energía pasaba por la columna vertebral y los chakras lo que hace es regular esa energía, para que el cuerpo pueda, recibirla sin desbalance energético. ¿Entiendes? Sí. Para que esa energía pueda hacer, el cuerpo pueda asimilarla. Porque si no hubieran los chakras y cae esa energía de momento, tiene que haber unos niveles de filtro energético para que esa energía pueda bajar a un nivel que el ser humano la pueda asimilar. Que sea regulable, ¿cierto? Que tenga una regulación. Es una energía tan poderosa y debe ser regulada, como tú decías, el tema del transformador. Nos ayuda a regular esa energía poderosísima que viene del universo, que viene del cosmos, que viene del creador. Y lo que hace es precisamente regularse o controlarse, es un equilibrio necesario. Entonces, eh, yo siento que esto todo tiene que ver con los inquisis, con el yoga, con todo. Estamos hablando de un montón de cosas que nos podrían decir que somos ancocheros, pero finalmente, como se dice popularmente. No, lo que pasa es que los practicantes del palo no saben que muchos de esos conocimientos que tenían las tribus bantú vienen de civilizaciones más avanzadas como Egipto, la India, y había intercambios comerciales, había tanto intercambios comerciales como intercambios de conocimientos. Por supuesto. Entonces, pero ¿por qué ellos vienen y te dicen sancochero a ti? Te lo dicen porque ellos no conocen que estas civilizaciones tuvieron influencia unas con otras, porque no han estudiado la historia de la antigüedad, no saben un pepino angolo de las aportaciones que han hecho, por ejemplo, la cultura de Egipto. Todavía se sigue hablando de ella hasta ciudades tan lejanas como Bombay en la India, en lugares bien remotos, muchos de esos conocimientos han llegado ahí. Entonces tú te tienes que explicar que las civilizaciones no estaban tan desconectadas como la gente cree. Esas civilizaciones se aportaban mutuamente conocimiento y también el aspecto comercial. Una de las cosas que un hallado mío descubrió es que habían descendientes bantú viviendo en la India. ¿Tú sabes qué es eso? Eso tumba todas las teorías de estos mayomberos. Este, Hubo un grupo de esa tribu bantú del Congo que en su caminar por esas tierras llegaron a la India. Entonces, eran gente tan desconectada de esas civilizaciones
Y hay un estudio, yo voy a ver si te puedo conseguir esa información, me la consigo un aliado, porque la tribu Bantú y la región del Congo, las tribus africanas no estaban tan desconectadas como la gente cree de otras civilizaciones. Claro, claro. Porque habían intercambios, como tú dices, comerciales, habían intercambios eh, culturales, habían intercambios, incluso si uno va más allá a las aguas profundas del asunto comercial, el tema comercial es crucial, es vital, pero también hay lo que decía Jung, en la psicología hay como unos arquetipos, unas imágenes universales, unas imágenes que son de la humanidad, es decir, que no dependen del Congo, que no dependen de Egipto, que no dependen de la India, sino que son propias de como todo, él lo decía como si tuviéramos un capital cultural, como si tuviéramos una reserva cultural, una reserva de arquetipos, de imágenes, de fenómenos religiosos que son comunes, no vuelve y juega, no a un país en específico, sino a la humanidad entera. Es decir, es un tesoro, es un legado, es una religión que tiene que ver con el fenómeno universal, no con la geografía, no con lo particular de cada cultura, sino que es un lugar que, o es una imagen, es un arquetipo que tiene que ver con la India, con Japón, con la China, con el Congo, etc.